y saludar al señor abogado Darwin Pereira Chamba, segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional e integrante del Consejo de Administración Legislativa, además asambleísta de Pachacuti. ¿Cómo está, abogado Pereira? Buen día. Orlando Murillo lo saluda aquí en OMC Noticias. Muchísimas gracias por la invitación. Buenos días, siempre es un honor estar acá. Un abrazo para el pueblo ecuatoriano, para quienes ahora mismo nos ven y nos escuchan a esta hora. Gracias por la invitación. No quiero dejar de lado el tema por el que lo invito, el que usted está promocionando la semana antes del carnaval. Y me gustaría empezar más bien por la coyuntura política más general por la cual el país está bastante interesado en saber cuál va a ser la resolución final que la Comisión Ocasional que investiga al Gran Padrino tenga. Porque de lo que se puede deducir, las tres causales para enjuiciar al presidente de la República, Guillermo Lasso, no existen. No ha cometido traición a la patria, no ha cometido cohecho, peor, genocidio. Pero se anuncia y se advierte ya por parte de la presidenta y vicepresidenta de esta comisión que el caso se derivaría a un juicio político. ¿Cómo usted trata el tema, abogado Pereira? Sí, efectivamente, en este momento hay una dura tarea en la Comisión Pluripartidista y esperemos tener el informe, más o menos, he dicho que en 10 días ya lo tendremos. Creo que la Comisión tiene ahora mismo trabajo contra el reloj que hacer para elaborar un informe que pasará al Pleno. En primer lugar, debo aclarar al país que ese informe no es vinculante, ¿no? Será el Pleno quien tome la decisión final. Le voy a poner un ejemplo. Podría la Comisión Pluripartidista decir: recomendamos que se siga un juicio político, y el Pleno, tranquilamente, los 137 asambleístas, a través de una votación, por mayoría, podrían decidir que no. O al revés, la Comisión podría decir: no recomendamos juicio político, sin embargo, el Pleno, porque el Pleno va a conocer el informe, pero también va a conocer las pruebas con las que se ha evaluado este informe, se ha elaborado este informe, será el que diga sí va a juicio político. Es decir, podrían pasar algunas cosas en el Pleno, no necesariamente lo que la Comisión recomiende. Lo que la Comisión hace con su informe simplemente es una recomendación, no es vinculante. El Pleno quien finalmente decide, y esperemos tener un buen informe, un informe sustentado para poder tomar una decisión, primero apegada al derecho, y en segundo una decisión apegada a los más caros intereses del país, que en este momento clama por justicia política, más que nada, en la Asamblea Nacional. En el seguimiento del tema, solamente a nivel informativo, abogado Pereira, nos damos cuenta cómo de una supuesta corrupción de empresas públicas se deriva a un tema de narcogobierno, lo cual implica una situación bastante crítica, ¿verdad? ¿Usted cree que hay pruebas auténticas de que hay una relación del presidente Lasso con esto de la mafia albanesa, o a través de un medio digital se lo está utilizando por esas fuerzas narcotraficantes para eliminar a estos otros narcotraficantes, tomando como trampolín al presidente Lasso? Mire, lo que ha visto el país, lo que usted ha visto, lo que yo he visto, básicamente nos deja un poco absortos, ¿no? Si bien están los documentos, están las fotografías, están las grabaciones, le hemos dicho pues a los policías que elaboraron este informe: vengan pues a la asamblea y díganos respecto de este informe que elaboraron ustedes mismos, si esto que está aquí se compadece con la verdad. Y resulta que no quieren venir, tienen pánico venir. Le hemos dicho a muchos de los ministros que están involucrados en ese tema que vengan y digan su versión, cómo así aparecen en esos videos, cómo así aparecen en esos archivos. En lugar de venir, por ejemplo, lo que ha sucedido es que el señor Bernardo Manzano ha renunciado. Ha sido mencionado en estos videos y en estos audios. ¿Sí? Por ejemplo, lo que ha sucedido es que, a pesar de que lo hemos invitado, no nosotros, sino la Comisión Pluripartidista, una y varias veces, venga y diga que lo que están diciendo aquí no es verdad, porque acá están sus pruebas, no ha venido. No ha venido. Nos hemos cansado de invitar al señor Guillermo Lasso, no quiere venir a la cara, no a la asamblea, al país. El señor Guillermo Lasso le tiene que responder al país si lo que están en esos documentos, en esas fotografías, corresponden o no a la verdad, y qué es lo que tiene que decir. Cuando alguien calla, y usted lo sabe, dicen en el argot popular, allá donde nosotros vivimos, en el barrio, el que calla otorga. Y básicamente el señor Guillermo Lasso, al no venir, al no presentarse,
está otorgando que lo que dicen en esos documentos es cierto. Miren, los periodistas a veces tenemos que ponernos como abogados del diablo, ¿no? Y no tengo por qué defender al señor Lasso. Yo soy muy crítico de su gobierno y sobre todo de su inacción para superar los problemas graves que tiene el país. Pero de lo que hemos visto, la comparecencia de los ministros del Interior, del ministro de Seguridad y de otros funcionarios, lo que ha servido es para que damas distinguidas, a veces el ser humano se distingue no solamente por lo positivo, sino también por lo negativo, sencillamente los vejen. Y la verdad es que en mi persona, si hubiera estado ahí sentado, sencillamente me levantaba y me iba por el irrespeto, no al funcionario, al ser humano que en muchas ocasiones se ha advertido, se ha visto en esta comisión. Y le digo porque en estos días de feriado, que yo generalmente no salgo a ninguna parte, me he pasado viendo todos los videos y cómo también a la ministra fiscal se la irrespeta y se le trata de torcer las declaraciones de ella y tratando de agarrar un punto y coma para allí tratar de convertir ese punto y coma en una base de algún hecho para culpar al gobierno nacional. De tal suerte que allí hay una interrogante inmensa, ¿no? Si hay una búsqueda auténtica de la verdad por parte de esta comisión o se busca sencillamente el culpar a alguien por culparlo, de una parte. Y usted es abogado y conoce a perfección la ley. El ministro del Interior dijo ayer que los dos policías, el general y el teniente coronel, que han sido citados por la comisión, no van porque ellos no son objeto de una investigación de tipo como lo hacen con los ministros y que si desean ir de manera personal lo podrán hacer. Ellos no ni le exigen, tampoco les impiden. ¿Quién mismo tiene la razón en lo uno que le planteo y en lo otro, abogado Pereira? A ver, lo que nosotros tenemos ahora mismo en nuestras manos como asamblea y lo que tiene la comisión básicamente en este momento son pruebas documentales, son pruebas de video, son pruebas de audio, son pruebas de fotografía. Es decir, las pruebas existen, por si acaso, no es que no existen pruebas. Ahora, lo que corresponde en derecho es contrastar esas pruebas, ¿no? Para saber qué dice la otra parte, la que está involucrada en esto. Entonces, lo que hay que hacer, lo que se tiene que hacer, lo que hace un juez, por ejemplo, que es más o menos lo que nos corresponde a nosotros, lo que le corresponde a la comisión, es contrastar. Decir, señor, usted aparece en esta fotografía, ¿qué estaba haciendo ese día? ¿Por qué se dice aquí en este audio que usted tenía relación con la mafia albanesa? Por ponerle un ejemplo. Y la persona podrá decir, tendrá sus argumentos respecto de es mentira, es verdad, la verdad que fue un desliz, qué sé yo. La persona tendrá que desmentir si es que tuvo alguna relación. Si usted se da cuenta, el único que ha venido a defenderse respecto de por qué aparece en esos videos, en esos audios, en esos comentarios, ha sido el ex general Arauz. No ha habido nadie más, ¿no? Y el general Arauz no tenía ninguna obligación de venir. No se trata ya en este momento de que tenga o no tenga obligación legal de venir. En este momento tienen una obligación moral de venir. Y consecuentemente, frente a esa obligación moral, deberían ser los primeritos, los funcionarios del gobierno, punto uno, y los policías que elaboraron el informe, punto dos, los que deberían estar acá de cabeza, defendiéndose y diciendo, no son así las cosas como ustedes están diciendo, son de esta manera. Pero resulta que no vienen, resulta que no quieren venir, que sí, que me van a cuestionar, que me van a pedir de aquí, que me van a decir otra cosa. Oiga, cuando uno hace un informe tiene que asumir su responsabilidad, pues. Uno no puede manchar la dignidad de las personas por mancharla, pues. Cuando uno habla, cuando uno tiene pruebas, tiene que asumir la responsabilidad de aquello. Así que yo le vuelvo a insistir a todos los involucrados que vengan, que asistan. El único ministro que ha estado viniendo y que no ha rehuido, y debo decir, en honor a la verdad, ha sido el ministro del gobierno, el señor coronel Zapata. Del resto, no he visto al resto de funcionarios viniendo. Vino el señor Diego Ordóñez, más bien a tratar de increpar a la comisión, a tratar de causar problemas, todo para enlodar el agua y que de aquí, supuestamente, los de la comisión son malos y ellos son los buenos. ¿Buenos? ¿Por dónde? De lo que puedo yo colegir del origen de toda esta situación, y le está hablando un periodista que tiene más de 30 años en el ejercicio profesional, el periodista también tiene que contrastar la información. Y el ejemplo práctico es lo que ocurrió en Argentina
con los cuadernos que de pronto le apareció un periodista en la televisión y de inmediato no dijo ni denunció, tengo estos cuadernos, aquí hay una involucración de los Kirchner y de su gobierno en delitos graves, sino que se tomó un tiempo, contrastó lo uno con lo otro y cuando fue descubriendo y tenía la certeza, ¿verdad?, de todo lo que los cuadernos decían, dio la información. Acá el medio digital, ¿verdad?, a través de Bocón, ¿cómo se llama? No recuerdo el apellido de este señor. Lo que hizo fue de coger el informe y divulgarlo. Y además la ministra fiscal ha dicho que ese informe no es lo que auténticamente contiene el informe que al menos ella, que está sumillado, lo tiene, con fecha inclusive de el recibido. Entonces aquí ahí surgen muchas dudas desde el origen mismo de la denuncia, abogado Pereira. Le reitero, yo no estoy defendiendo al gobierno, lo que sí, como periodista, intentamos buscar la verdad, porque la verdad, dice Jesús, nos hará libres, y sin duda que una verdad dicha como debe hacerse, con demostración, con contrastación, sin duda que pondrá a cada quien en su sitio. Y yo estoy totalmente de acuerdo con usted. Me parece que el periodismo debería contrastar la información antes de hacerla pública. Claro, yo he visto periodistas que intentan contrastarla y no le dan la cara a la otra parte. Ahí es otra cosa, ¿no? Ya ahí, obviamente, el periodista tiene una información en sus manos y tiene la obligación de divulgarla si es que la otra parte no quiere dar su versión de los hechos. No es, como he visto en algunos casos, que primero lanzan la información y después intentan que la persona agraviada venga a defenderse. O sea, eso es terrible, eso no puede pasar, me parece que eso no está dentro de la ética periodística. Yo eso no voy a defender. Eso yo creo que inclusive, al menos al interior de la Asamblea Nacional, no es el tema de discusión. El tema ya a la Asamblea le llegan pruebas, le llegan documentos, entonces la Asamblea lo que ha procedido en lo que en derecho corresponde, de formar una comisión, y es esta comisión la que les está dando el derecho a la defensa, ¿no? Nosotros todavía no tenemos un informe. En este momento nadie ha dicho que ya el presidente es culpable o es inocente. Nosotros lo que hemos dicho al país es que se está contrastando todas estas pruebas que tenemos y que queremos que los involucrados vengan a defenderse. Se le está dando la oportunidad a todos, inclusive al presidente de la República. Porque no es lo mismo que el presidente salga en una cadena nacional a decir los de la Asamblea son malos, feos, negros, blancos, qué sé yo, ¿sí? Y otra cosa es que venga y lo diga acá en la Asamblea, pues. No queremos que nos venga a maltratar a nosotros, queremos que venga a rebatir lo que documentos, videos, fotos están diciendo y que el país lo está viendo. Entonces, él tiene toda la oportunidad de venir a defenderse y eso no me voy a cansar de decir como abogado que soy. Le vamos al derecho a la defensa, pero tampoco lo podemos esperar toda la vida. El país también nos exige a nosotros resultados y el país no puede decir, no puede quedarse tranquilo viendo cómo nosotros, teniendo pruebas, nos cruzamos de brazos porque el presidente no quiere venir y no manda a sus ministros. No, tenemos que actuar. Entonces, nuestra función es muy distinta del tema periodístico. Nosotros acá, al menos, repito, estamos entregando el derecho a la defensa. Que el presidente lo quiera ocupar o no, es otra cosa. Ahora, esto de la vinculación de un gobierno con el narcotráfico no es de ahora. En la época de Rafael Correa también se denunció que la narcoguerrilla de la FARC le había suministrado recursos para su campaña, y eso lo dijo un alto dirigente de entonces, hoy fallecido, el Mono Jojoy, y se lo contrastó también con las laptops, con las computadoras que se le encontraron en Angostura al segundo jefe de la narcoguerrilla de la FARC, como era Raúl Reyes. ¿Usted no cree, abogado, que debemos como ecuatorianos tratar de buscar un baño de verdad para superar este problema que estamos viendo cómo está atentando contra la seguridad de todos los ciudadanos ecuatorianos de una parte, y de otra cómo se está involucrando de a poco el narcotráfico en los poderes del Estado, como las denuncias que hubieron ahora en la campaña electoral de que auspiciaban determinadas candidaturas e incluso algunos alcaldes que fueron atentados y otros murieron, dijeron que estaban justamente, tenían alguna relación con el narcotráfico? Por supuesto, necesitamos un baño de verdad al respecto. Lamentablemente la justicia, hay que decir con sus propias palabras, no puedo tampoco adornar el tema, la justicia le queda debiendo al país. La señora fiscal general de la Nación me parece que le debe mucho al país, porque ella ha tenido estos casos en sus manos y no los ha resuelto.
y no ha tenido, no sé si las pruebas o la capacidad para poder decir al país, los encuentro culpables o los encuentro inocentes. Lo peor que puede suceder es quedarnos en la incertidumbre. ¿Es cierto este financiamiento? ¿Es real este narcotráfico metido con uno, con otro alcalde? Lamentablemente la justicia nos queda debiendo. Pero también hay una clase política irresponsable. Sí, hay una clase política irresponsable porque denuncia cosas de las que no tienen pruebas. Es fácil denunciar, ¿no? Es fácil salir a los medios y decir, sí, fulano es corrupto, fulano es narcotraficante. Cuidado, el tema del narcotráfico es un tema muy serio. Y yo no podría acusar a nadie de estar involucrado en el narcotráfico si no tuviera pruebas. Entonces, frente a las pocas pruebas que se le ha entregado a la Fiscalía, porque no en todos los casos, los políticos, incluido este gobierno que ha denunciado temas de narcotráfico en la política, han podido demostrar, la justicia no ha hecho absolutamente nada. Ya muchos de esos temas han estado en manos de la fiscal y mire usted qué resultado tenemos. Entonces, sí me parece que ahí, en esos temas, nos debe mucho la justicia del Ecuador. Para concluir, y ahora sí, el tema principal por el que también lo había invitado esta mañana, abogado Pereira. ¿Qué pasó con el proyecto que elimina las pensiones vitalicias para exmandatarios que, tengo entendido, usted lo estaba impulsando y hablaba que alrededor de 3 millones de dólares se van en pagos a expresidentes y ex vicepresidentes, que bien deberían servir para mejorar escuelas, mejorar la infraestructura escolar, aumentar el número de profesores y a lo mejor hasta de policías para que nos den mayor seguridad a los ecuatorianos? Mire, nosotros en lo que va de la década, en lo que va del año de 2000 en adelante, sin considerar de ahí para atrás, nos habíamos gastado en pensiones vitalicias un aproximado de 20 a 25 millones de dólares. Esa plata hubiese servido tranquilamente para ahora mismo construir un hospital o construir muchos hospitales o equipar hospitales o darle medicina a los hospitales que no tienen. Lamentablemente esa plata se va por pagar en pagarle a gente que no hace absolutamente nada, gente que nadie, porque otra cosa hubiese sido que nosotros como Estado los hemos ido a buscar y los hubiésemos traído de la comodidad en la que estaban y los hubiésemos obligado a ser presidentes. No fue así, no fue al revés. Ellos quisieron ser presidentes, ellos lucharon, pelearon, muchos supuestamente hicieron fraude, algunos desfalcaron al país y sin embargo resulta que los premiamos pagándoles $4,200 al mes por no hacer absolutamente nada ahora que ya no están en el gobierno, muchos de ellos dependiéndose de problemas con la justicia. Hemos planteado que esas pensiones se eliminen. La posición de Pachacuti es que las pensiones vitalicias deben eliminarse. Nosotros vamos a votar por la eliminación de las pensiones vitalicias y debieron a este tema que ya está listo para segundo debate, debió haberse tratado la semana pasada. Lamentablemente la ponente que estaba designada por la Comisión de Derecho del Trabajo, que fue donde se debatió este tema, se excusó y consecuentemente el presidente se ve en la obligación de suspender el punto. Esto va a ser tratado en máximo un mes. La ley dice que una sesión no puede estar suspendida más de un mes. Consecuentemente, en menos de un mes estaremos asistiendo nuevamente al debate respecto de las pensiones vitalicias. Nuestra posición es firme. Se deben eliminar las pensiones vitalicias a exmandatarios. Y estoy de acuerdo y sin duda muchos ecuatorianos estamos de acuerdo con eso, porque a los presidentes se los mantiene y creo que no gastan en alimentación, movilización, seguridad, todo. Reciben el sueldo líquido, de tal suerte que seguirles pagando, ¿para qué? Y además no le prestan luego ningún servicio al Ecuador, al menos en otros países van como senadores vitalicios, capaz de poder un poco también enrumbar leyes en función de su experiencia, contraponer ideas políticas, en fin, pero aquí en el Ecuador pasan a retiro y siguen ganando billete. Y muchos se van fuera del país, se olvidan de cobrar porque ya hicieron su agosto en cualquier mes del año, abogado. Gracias por su tiempo, salvo que quiera acotar alguna otra cosa. Solo una cosa más en las pensiones vitalicias. De la investigación que levantamos nosotros, que seguimos este tema muy de cerca, muchos de ellos inclusive cobran hasta jubilación del Seguro Social. Es decir, ordeñan al Estado por dos tetas, ¿no? Las pensiones vitalicias y también por el lado de la seguridad social. Y adicionalmente, cállese para atrás, las pensiones vitalicias se volvieron hereditarias. Si se muere el presidente, el expresidente, el vicepresidente, la reciben sus herederos. Cosas como esas en realidad nos dejan totalmente absortos. En otros casos,
incluso se traspasan los derechos, es decir, como no la recibe el presidente, si no la recibe un sobrino, un ahijado, un primo, a quien le quiera pasar. Es el caso, por ejemplo, del presidente Yamil Maguad, que no la recibe él, si no la recibe, me parece, una sobrina, una pariente de él. Es decir, personas jóvenes, llenos de vida, cobrando pensiones vitalicias. Es un tema de abuso y es un tema, más que nada, yo he dicho una cosa fundamental. Si fuéramos un país como Suiza, un país como Estados Unidos, donde la plata no sobrara, no hay problema, o sea, hagámosle un reconocimiento a quien queramos, no solamente a los presidentes, hagámosle un reconocimiento a todo el mundo, porque la plata sobra. En un país como el nuestro, en el que la plata no sobra, en el que no tenemos medicinas en los hospitales, que muchas veces con 100.000, con 20.000, con 50.000 se resuelven, lamentablemente no podemos darnos ese lujo. Por lo tanto, nuestra posición clara y firme. Vamos por la eliminación de las pensiones vitalicias. Muchísimas gracias por la invitación. Buenos días. Un abrazo. Gracias, muy de acuerdo con la